El networking es una de las principales áreas de la macrojornada del Día de la Persona Emprendedora. Su objetivo principal es hacer negocios y establecer nuevos contactos personales y profesionales. Este año hemos creído que es el elemento crucial sobre el cual pivota todo el día la persona emprendedora. Es el engranaje que hace que todas las partes fluyan entre sí, porque en el networking, en definitiva, no estamos hablando solo de comprar y vender, oferta y demanda. Estamos hablando de colaboraciones activas para generar nuevas tendencias y oportunidades de negocio. Bueno, te vengo a contar algo que te acaban de contar. Bueno, ¿vale? Porque justo vengo con Pablo. Una versión es el Speed Networking, pequeñas reuniones de 90 segundos donde los participantes tienen que exponer su idea de negocio, la actividad de su empresa de la mejor forma posible y de la manera más rápida. Y siempre consigues algo, es decir, hay gente que dice, es que son de otro sector, perfecto, porque a lo mejor puedes contratar algo. O sea, los objetivos son, consigue cuantas más tarjetas, mejor. Y en poco tiempo, lo que les costaría a lo mejor un mes o 2 meses, aquí lo tienen todo concentrado, un montón de empresas aquí. Otra de las ramas es el networking B2B. Son reuniones comerciales programadas para hacer negocios con otros participantes previamente seleccionados según sus intereses. Básicamente el objetivo de esta área es que empresas que estén buscando colaboradores, proyectos en los que participar, socios tecnológicos, socios en el área estratégica de marketing, puedan hacer esos contactos. Entonces, hemos habilitado en la página web una sección donde las personas que estaban interesadas en buscar ese socio podían buscar el listado de personas o el listado de empresas, el listado de socios que van a asistir y concertar con ellos unas entrevistas. Ha sido rápido, pero práctico porque vas conociendo a otras empresas, nuevas posturas. Una parte fundamental de las actividades del networking es la lonja de inversión. Es un espacio para los emprendedores que buscan inversión y para las entidades que buscan en qué invertir. Y la verdad es que hemos tenido 3 o 4 reuniones, los contactos que hemos hecho parecían bastante fructíferos. Son diferentes tipos de inversores, cada uno en mayor o menor medida. Hay gente que está buscando invertir un poquito más y ser parte del consejo de administración, hay gente que es un poquito más quiere entrar como directivos, otra gente simplemente como consejeros. El networking de oferta y demanda constituye otro de los pilares de esta práctica. Entonces, la gente aquí mismo ahora se está reuniendo para tener una oferta y demanda de lo que es todo lo del 2.0, el e-commerce, internet, las redes sociales. Tienen entrevistas de 5 minutos, van rotando cuando están cronometrados y cada 5 minutos van rotando las mesas y hacen consultas con los expertos en esa materia. Un espacio donde expertos y emprendedores encuentran un punto de partida para trabajar. Esto es un networking donde nos reunimos profesionales del social media y de Internet con empresas, pequeñas empresas de la Comunidad Valenciana que necesitan de los servicios de una persona que se encargue de gestionar su web y sus redes sociales. En definitiva, el Día de la Persona Emprendedora es un momento idóneo para aumentar y mejorar la red de contactos de una empresa.